Ante todo, buenos días, buenas tardes para todas las personas que están conectadas de diferentes países. Bueno, mi nombre es Margot López. Como comentaba Natalia, yo soy la directora de la oficina de ISOTools Perú. Y hoy vamos a hablar sobre el análisis predictivo y cuáles son las tendencias en indicadores claves HSE, ¿no? Muy relacionado al tema de seguridad, medio ambiente. Bien, un poco para entrar en contexto de qué es el análisis predictivo. Bueno, cuando hablamos de análisis predictivo, se nos viene a la cabeza mucha información, por ejemplo, tratamiento estadístico de datos, predecir el comportamiento, ¿no? En análisis predictivo, qué es probable que suceda, y está presente en realidad en todos los aspectos de nuestra vida. Pone en valor el poder de los datos. Vamos a conversar mucho de lo que es el Big Data, la minería de datos, Business Intelligence, Business Analytics, mucha información que el objetivo de gestionar toda esta información es que nos aporte valor a la organización y nos ayude a tomar decisiones. Toda esta información afecta a las millones de decisiones que tomamos en el día a día. Esta información la utilizan bancos, empresas, políticos, organizaciones, y estas organizaciones la utilizan muchas veces para convencernos que necesitamos adquirir sus productos o servicios. A mí me pasa siempre, y yo me imagino que ustedes también lo han vivido, cuando quieren buscar o buscan digamos, en Internet algún producto en el que están interesados comprar, y luego le empiezan a llegar correos de muchas ofertas, de liquidaciones de productos parecidos, ¿ok? Me pasa también cuando veo una serie en Netflix, luego al día siguiente ya me están llegando sugerencias de series o películas parecidas a las que he visto, ¿ok? ¿Qué es lo que están haciendo estas organizaciones? Tienen bases de datos donde está clasificada, segmentada toda nuestra información. Toda la información que nosotros dejamos en la web, cuando hacemos una compra, cuando ponemos nuestra tarjeta de crédito, de débito, toda esta información se analiza para luego que nos bombardeen de toda esta publicidad y todos estos productos y servicios, ¿ok? Vamos a hablar mucho de esos datos, del análisis predictivo y del tema de indicadores, ¿ok? Me avisan si en algún momento no pueden ver la pantalla o hay problemas en el audio para tomar acción y mejorar. Bien, este análisis predictivo del que vamos a hablar el día de hoy, lo vamos a llevar al tema de la seguridad. Hoy en día, la seguridad y la salud en el trabajo, bueno, es una de las prioridades en la mayoría de las organizaciones. En la coyuntura actual, más aún, tenemos que hablar mucho de prevenir el tema de los accidentes de trabajo, prevenir el tema de condiciones inseguras, de actos y conductas inseguras, controlar el tema de los EPPs, de repente vamos a incrementar el tema de las inspecciones, ¿no? Y todos los mecanismos o todas las herramientas que nos ayuden a prevenir el tema de los accidentes, incidentes, ¿ok? Es importante la data, de dónde vamos a obtener toda la información. Esta información probablemente la obtenemos de las inspecciones, del resultado de las inspecciones, de los informes de accidentes o incidentes, del registro de actos y condiciones inseguras, ¿ok? Vamos a hablar ya del análisis predictivo. El análisis predictivo nos dice qué es probable que suceda, ¿ok? Utiliza hallazgos. Cuando hablamos de análisis predictivo, en realidad vamos a hablar de tres variables importantes. Una de las variables es el tiempo. Describir estos hechos que suceden nos aporta mucha información. Cuando hablamos del tiempo, vamos a hablar del tiempo pasado, del tiempo presente y del tiempo futuro. El tiempo pasado nos va a describir todos los eventos pasados, si hubieron accidentes, si hubieron incidentes, todo lo que pasó. ¿Por qué pasó? Y tenemos que analizar también qué es lo que sucedió para que no se vuelva a repetir, y sobre todo por las mismas causas. En el periodo actual, en el tiempo presente, tenemos que ser conscientes de qué está ocurriendo en nuestras organizaciones y lo que nos va a ayudar a predecir con datos estadísticos el futuro.
Otra de las variables dentro del análisis predictivo es el valor que le aporta a las organizaciones, a los negocios. Uno es el tema de la información, el conocimiento. Otro es el performance, las decisiones. Nos ayuda a tomar decisiones, saber qué es lo que pasó, lo histórico, lo que está pasando actualmente, y nos va a llevar a poder predecir el futuro. La optimización, actuar en consecuencia, las acciones. Si nosotros tenemos la información que nos sirve para tomar decisiones, nos va a servir para tomar acción. Por ejemplo, si tenemos el tema de un almacén y se nos agota el stock en el almacén, pues que nos mande, que tengamos un indicador, que nos genere una alerta y que podamos lanzar una orden de compra al proveedor para reponer el stock que se nos está agotando, ¿no? Entonces, eso es en realidad la lógica del análisis, ¿no? De ir monitoreando a través de indicadores, a través de información, de estadística, que nos permita tomar decisiones. Y una tercera variable, que sería la clasificación por el problema del negocio. ¿Qué es lo que queremos hacer? Si hablamos de la analítica descriptiva, que nos va a describir el pasado y nos va a permitir cuantificarlo. Si hablamos de un análisis de diagnóstico, nos vamos a preguntar por qué ocurrieron los hechos, cuáles son las causas, y nos va a permitir hacer un análisis. Y el análisis predictivo, que nos intenta anticipar qué es probable que ocurra en función a los datos históricos. ¿Okay? Cuando hablamos del Big Data y la analítica predictiva, bueno, el Big Data es mucha información, es un conjunto de estrategias, de técnicas, que se pueden aplicar en realidad en todas las áreas de la organización y nos ayuda en la toma de decisiones. Es una enorme cantidad de datos que se refiere a mucha información que no puede ser procesada con herramientas tradicionales, ¿no? Tenemos nosotros en nuestras organizaciones mucha información, por ejemplo, información que está en los reportes de accidentes o incidentes, información resultado de las inspecciones, pero necesitamos procesar toda esta información. Y para procesar esta información necesitamos que este sistema tenga una arquitectura. Esta arquitectura, por lo general, tiene tres capas lógicas. Una es la capa del negocio, donde está la estrategia, cuáles son nuestros objetivos, a dónde queremos llegar, cuál es el beneficio esperado y cuál es el alcance. Tenemos también una capa de back office, donde están los datos, ahí van a estar todas las bases de datos, la gestión, el almacenamiento, y finalmente una capa de presentación, que es cómo presentamos toda esta información. Aquí aparece el Business Intelligence, un BI, que nos permite tener cuadros de mando personalizados con toda la información que queremos ver, ¿no? Y que nos sirva para tomar decisiones. ¿Okay? En esta pirámide vamos a encontrar qué es lo que vamos a hacer con esta analítica predictiva. Hemos hablado de datos, hemos hablado de variables, de tiempo, de información, de gestionar estas grandes bases de datos. Ahora vamos a ver en esta pirámide cuál es la lógica. Si empezamos por la parte baja de la pirámide, vamos a encontrar los reportes estándar. Todos en nuestras organizaciones gestionamos reportes de accidentes, por ejemplo, reporte preliminar de accidente, el reporte de investigación. ¿Qué nos va a mostrar en esos reportes? ¿Qué es lo que pasó? Ahí vamos a tener información del accidentado, los datos históricos que hablábamos, ¿no? La fecha, la hora, de repente fotos, de repente entrevistas, ya en el informe de investigación, entrevistas con los testigos. Y esto nos va a llevar luego a tener una minería de datos, cuántos, con qué frecuencia, dónde, ¿no? Ya teniendo esta información histórica, podemos saber con qué frecuencia está ocurriendo. Podemos definir también alertas, qué acciones se necesitan, qué acciones necesitamos tomar para que esto ya no vuelva a ocurrir. Un análisis más estadístico que nos diga por qué está pasando todo esto. ¿Qué pasa si las tendencias continúan, ¿no? Una proyección. Los modelos predictivos, ¿qué pasará si estas tendencias continúan?
si estas tendencias continúan de esa manera, ¿no? ¿Cómo alcanzamos los mejores resultados? Optimizar, tomar las acciones para conseguir los objetivos, las estrategias que han sido definidas en cada una de estas organizaciones. En el caso del tema de seguridad y salud, cero accidentes catastróficos, el poder prevenir y poder evitar todas estas situaciones que afectan a las organizaciones, afectan a la productividad, afectan a la rentabilidad. ¿Okay? ¿Por qué invertir en estas analíticas avanzadas sobre seguridad? Bueno, aquí en el tema de seguridad y salud, el objetivo es la prevención de los riesgos para los trabajadores, y aquí encontramos diferentes herramientas. Tenemos, por ejemplo, el tema de las inspecciones. Es importante tener un procedimiento de inspecciones opinadas, inspecciones inopinadas, un registro de actos y de condiciones, los procedimientos propios de seguridad y salud en el trabajo, propios de cada país, del sector en el que se desarrolla la organización, los ATS, que son los análisis de trabajo seguro, los PETAR, los permisos escritos para trabajos de alto riesgo, si vamos a hacer trabajos en minería, en espacios confinados, trabajos en altura, los incidentes con alto índice potencial que no terminan en una pérdida humana. Tenemos diferentes herramientas para hacer análisis, para hacer proyecciones. Entonces, en los temas de seguridad es interesante poder implementar en nuestras organizaciones estos tipos de herramientas que nos ayudan a prevenir todos estos impactos negativos que podemos tener. Por ejemplo, un impacto en el negocio, el tener estas fallas en los temas de seguridad y salud, puede ser que afecte a la marca o a la reputación. En una empresa que hay un incidente, un accidente grave o catastrófico, es probable que esto se difunda. Ahora ya cada vez estamos más conectados con las redes sociales, con Facebook, Instagram, y todas las informaciones o todo lo que sucede en las organizaciones inmediatamente se vuelve viral. Y las organizaciones, sobreponerse de esta afectación de marca o reputación, los lleva a definir diferentes estrategias, ¿no? Tienen que invertir mucho dinero en comunicados para recuperar la confianza, en rebranding, reposicionamiento de los productos, costos de oportunidad de los negocios, alianzas perdidas, ¿no? Muchas alianzas estratégicas que se pueden ver afectadas, el reemplazo de ejecutivos. Mucha gente se va a querer ir de la organización. Yo creo que nadie va a querer estar en una organización donde siempre hay problemas en los temas de seguridad, hay problemas con accidentes graves. El talento, que es altamente capacitado, que abandona la organización, ¿no? La pérdida del talento, lo que conversábamos, es normal que en una organización que hayan constantes accidentes, esto va a causar muchos efectos negativos en el clima laboral, ¿no? La baja productividad, la rentabilidad. Con la coyuntura actual en la que nos encontramos con este tema sanitario, hoy en día las organizaciones se ven en la obligación de implementar protocolos de seguridad, ¿no? Protocolos para ingreso de su personal a las instalaciones, gestionar el tema de los EPPs, el tema de mascarillas, guantes. De nosotros también es responsabilidad el mantener los 2 metros de distancia y tener el cuidado, ¿no? Los riesgos financieros. Cuando hablamos de costos, hay costos directos relacionados al tema de las enfermedades y los accidentes, como es la cobertura médica, las sanciones que le imputa el Estado a la empresa. En costos indirectos también están cada vez que, como resultado de la investigación del accidente, puede dar lugar a cambios en los procesos, cambios en las maquinarias, en los equipos, en las formas de trabajar, ¿no? En las formas de operar, capacitación y entrenamiento a los nuevos trabajadores, ¿no? Porque de hecho, si hay personas que quedan imposibilitadas, no va a haber que contratar a nuevos trabajadores,
y hay que capacitarlos, ¿no? La gestión de PPs también, ¿no? Es importante que en los puestos de trabajo, dependiendo de las actividades, de la criticidad de las actividades, se puedan gestionar los EPPs y haya una gestión constante de renovación, ¿no? La pérdida de productividad y rentabilidad, que definitivamente afectan a las empresas luego de estos eventos, ¿no? De estos eventos catastróficos. La analítica predictiva en seguridad y salud, bueno, un poco nos comentaba Natalia, ¿no? Actualmente, la mayoría de las organizaciones tenemos diferentes reportes que nos narran o que nos describen qué ocurrió, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurrió? Tenemos aquí los clásicos indicadores de morbilidad, de accidentabilidad, de accidentes con pérdida de tiempo, de accidentes sin pérdida de tiempo, temas de rotación. Estos son los clásicos. Nos describen qué fue lo que ocurrió, pero no el por qué. ¿Okay? Y el objetivo de todo este análisis es llegar a la raíz del problema. Las organizaciones necesitamos identificar los factores que potencialmente causan un incidente para poder predecir la probabilidad de futuros incidentes. Entonces, es importante no solamente tener los indicadores históricos, sino también ir un poco más allá y que toda esta información histórica de accidentes pasados la podamos analizar y podamos proyectar cuál es el futuro. ¿Ok? Y para hacer estas proyecciones, nosotros necesitamos información. Información es la base, es el input para todo este proceso. Y esta información la obtenemos de, por ejemplo, las auditorías, el resultado de las auditorías, el resultado de las inspecciones, los informes de investigación, ¿no? Los informes de accidentes o incidentes. Acá es obligatorio que tengamos informes preliminares y los informes de investigación. Los datos médicos, que lo tenemos en las organizaciones, la edad, el sexo, las enfermedades ocupacionales, las enfermedades no ocupacionales, las lesiones, los datos de recursos humanos, ¿no? Aquí tenemos toda la información de rotación del personal, el expediente del trabajador, la evaluación de desempeño, las capacitaciones, es importante las charlas de seguridad, las charlas dependiendo de las actividades que van a realizar, ¿no? Si son actividades de alto riesgo, deben tener un permiso de trabajo, deben tener unas ciertas horas o cantidad de capacitaciones en la actividad específica que van a realizar, dependiendo del sector, dependiendo de la organización, dependiendo del país en el que nos encontramos. El perfil del cargo, la nómina, el salario, ¿no? El contexto del incidente, cómo ocurrieron las cosas, los horarios, de repente el trabajador está haciendo horas extras, la variación de las tareas, el estilo de la supervisión, ¿no? La responsabilidad ahora es inclusive penal, no solamente para el colaborador, sino también para el supervisor, ¿no? Y para el representante legal de la empresa. La variación del lugar, los equipos, la complejidad del proceso productivo, ¿no? El tema de maquinaria, equipo, de repente hay necesidad de modificar un poco el proceso. Los factores también externos, los interesados, la cultura, la ubicación, las horas del día, el clima, de repente hubo un cambio de clima, entonces todo esto, toda esta información es la información que necesitamos procesar. Necesitamos procesar mediante una minería de datos. Y cuando hablamos de una minería de datos, hablamos de Big Data, bueno, que antes lo llamábamos Data Mining, hablamos de Business Intelligence, de Business Analytics, que nos permita analizar toda esta información. Pero para analizar toda esta información, nosotros necesitamos implementar una metodología. ¿Cómo vamos a analizar toda esta información? Que probablemente en las organizaciones la tenemos. La podemos tener en Word, la podemos tener en Excel, la podemos tener en un PDF, la podemos tener en un correo electrónico. Pero esa información así aislada, como la gestionamos actualmente, no nos aporta mucho valor. Tenemos que definir una metodología para tener toda esta información correctamente clasificada, segmentada, y poder
aplicar toda esta metodología. Esta metodología consiste en entender el negocio, primero, cuáles son los objetivos, las estrategias, el beneficio que esperamos obtener y el alcance. Entender los datos, toda esta información, clasificarla correctamente para que nos agregue valor. Preparar todos estos datos, hacer un modelamiento, una evaluación y finalmente una implantación, ¿okay? Para que estos datos finalmente nos ayuden y nos sirvan para tomar decisiones, ¿okay? Esto nos debe servir para la toma de decisiones que finalmente nos lleve a implementar acciones para prevenir todo el tema de accidentes o incidentes dentro de las organizaciones, ¿okay? En la mayoría de las organizaciones tenemos la posibilidad de poder aplicar esta analítica predictiva, ¿no? Para mejorar las próximas estrategias de prevención, ¿no? Aquí tenemos diferentes herramientas. Como lo comentábamos ya anteriormente, hablamos también de las matrices HIPER, ¿no? Que creo que no lo había mencionado, pero las matrices HIPER también nos ayudan. Herramientas como el tema de las inspecciones, los actos, las condiciones inseguras, los procedimientos que tenemos que cumplir para diferentes actividades, ¿no? ¿Y ahora qué viene? Bueno, ya ni siquiera es el futuro, yo creo que ya es el presente. Todas las organizaciones estamos siendo impactadas por el tema de la automatización de los procesos. Yo creo que hoy en día, y sobre todo con la coyuntura actual, nos vemos obligados a reinventarnos, a cada vez a ver la tecnología como un aliado que nos permite estar conectados, un aliado que nos permite gestionar toda esta información que tenemos en el tema de seguridad y salud, en el tema de medio ambiente, y que finalmente agregue valor aportándonos mecanismos o herramientas que nos lleven a tomar las mejores decisiones. ¿Okay? ¿Es posible utilizar esta herramienta para la predicción de accidentes laborales? Sí, por todo lo que venimos diciendo, ¿no? Por tener toda la información consolidada, por tener una metodología que nos lleve a poder definir qué es lo que va a pasar en el futuro. Imagínense que dentro de nuestras organizaciones nos pueda llegar un mensaje de texto como el que vemos aquí, ¿no? Que le llegue un mensaje de texto al gerente de la planta química que va a darse una fuga de cloro en la línea 2 mañana y que tenemos que inspeccionar y reparar. Esto sería una maravilla, esto nos ayudaría un montón. ¿Cuántos accidentes catastróficos, cuántas cosas hubiéramos prevenido, se hubieran evitado, ¿no? Si manejáramos toda esta información centralizada con una metodología que nos permita gestionarla y que nos lleve y que nos den estas alertas. Por ejemplo, que le llegue un correo electrónico al superintendente de minas donde nos dice ya la probabilidad de la caída del techo, ¿no? Y nos dice inclusive las acciones. Tenemos que evacuar inmediatamente y tomar las acciones correctivas. ¿Cuánto nos ayudaría a aplicar todas estas herramientas de predicción en nuestras organizaciones, ¿no? Aquí en Perú, yo no he visto todavía de dónde están conectados. Seguramente ahora mismo, luego Natalia nos lo va a comentar, pero yo estoy aquí desde Lima, Perú, y en el mes de enero nosotros tuvimos un evento bastante doloroso. Hubo una cisterna que transportaba gas en un distrito de aquí de Lima, es uno de los distritos más grandes, en Villa El Salvador, que explotó esta cisterna. El resultado fue que tuvimos pérdidas de aproximadamente 50 personas fallecidas. Entonces, y hubieron muchas, cuando hicimos luego el análisis y empezamos a revisar cuáles fueron las causas, y se dieron muchas condiciones inseguras. Había, por ejemplo, el desnivel de la pista, era una cisterna que estaba adaptada, no era una cisterna que estaba en óptimas condiciones. El conductor de la cisterna no estaba capacitado, no podía maniobrar esta cisterna, no había señalización en las pistas. Entonces, si analizamos el resultado de este accidente catastrófico y que nos causó mucho dolor, fue la consecuencia
de el no poder identificar esas condiciones inseguras y de no haber tomado acción en el momento, o se dieron muchas, fueron 5, 6, de repente más condiciones inseguras de las que nombré, pero si esto se hubiera previsto, si hubiéramos podido evitar toda esta catástrofe que pasó, con herramientas de este tipo, ¿no? Con datos, si hubiéramos tomado acción, si se hubiera tomado una decisión, porque esta cisterna ya había presentado un accidente anterior en la avenida Javier Prado, o sea, este ya era el segundo accidente. Entonces, si desde el primer accidente hubiéramos tomado acción, hubiéramos analizado por qué ocurrieron los hechos, no solamente reportar el accidente del incidente, sino analizar qué fue lo que pasó, cuáles fueron las causas, y tomar decisiones, tomar acción en consecuencia de todo lo que estamos observando. Entonces, estas herramientas serían una maravilla poder utilizarlas, y yo creo que ya ni siquiera es el futuro, sino es el presente de las organizaciones, ¿ok? Aquí, por ejemplo, también hablamos si esto es ciencia ficción o es el siguiente paso lógico en la prevención de riesgos laborales. Yo creo que ya esto es muy lógico. Aquí hay un artículo de Wagner, donde nos habla de información estadística. Nos habla de la correlación entre el resultado de las inspecciones y el riesgo del incidente, ¿no? Un sistema que explica más o menos el 75% de los incidentes, y un gráfico de correlación que ya nos está prediciendo qué es lo que va a pasar en función a toda la información histórica. Esto es claro. A mayor cantidad de inspecciones de seguridad, menor el número de incidentes, accidentes, ¿no? En las diferentes organizaciones tenemos herramientas. Las inspecciones es una herramienta muy buena para poder identificar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Inspecciones planificadas, inspecciones inopinadas. Estas inspecciones, hay también todo un proceso para ejecutar estas inspecciones, es decir, definir un checklist, una lista de verificación, donde tengamos ahí todos los puntos que vamos a evaluar y no se nos escape nada. Tener un equipo de inspectores que esté obviamente entrenado y capacitado en el proceso, en la actividad, en los temas de seguridad, ¿no? que tiene que observar lo que va a encontrar, las observaciones, los hallazgos, ¿no? Aquí creo que también hay una diapositiva que nos dice, si está todo perfecto, si no encontramos nada, esta inspección no nos agrega valor. O sea, lo que encontremos es una oportunidad para mejorar, tenemos que verlo así, ¿no? Muchas veces vemos a las auditorías o a las inspecciones como que es un problema, no tienen que encontrarnos nada, tiene que estar todo perfecto. Si está todo perfecto, yo me preocuparía. Yo pensaría que ahí puede haber un problema grave, puede haber un accidente o puede haber incidente, porque yo no creo que en las organizaciones hagamos una inspección y no seamos capaces de encontrar ninguna observación, ningún hallazgo, ¿no? Que nos permita tomar acción y mejorar, ¿no? Cuando la probabilidad de que haya un accidente es menor, cuando hay un mayor número de inspecciones y mayor cantidad de personas que hacen esta inspección, ¿no? en las diferentes posiciones, en los diferentes puestos de trabajo, ¿no? Lo que comentábamos un poco, demasiadas inspecciones con resultados muy favorables, mayor riesgo de que haya un accidente o incidente, ¿no? Aquí hay alguna persona que está ocultando información, ¿ok? Que no está diciéndonos la información correcta, ¿ok? No sé si es el inspector, de repente juez o parte, de repente las personas que están siendo inspeccionadas no están entregando toda la información, o no se está observando, o se están pasando por alto muchas situaciones, o muchas condiciones, o muchos actos, ¿no? Entonces aquí aumenta la probabilidad de que ocurra un accidente o algún incidente, o la suma de todos estos incidentes, finalmente la consecuencia va a ser un accidente catastrófico, ¿ok? Eso está. La persistencia de las elevadas condiciones inseguras da lugar a un mayor riesgo de un accidente, ¿no? Lo que hablábamos de este lamentable accidente que nosotros vivimos aquí en el mes de enero, donde fallecieron 50 personas aproximadamente.
que fue finalmente la consecuencia de todas las condiciones inseguras que se dieron. Si alguna de estas no se hubiera dado, probablemente eso se hubiera podido evitar, ¿no? Si de repente el chofer estaba capacitado, si de repente la cisterna estaba en óptimas condiciones y se hubieran podido aplicar los protocolos de seguridad, la suma de todas las condiciones inseguras, finalmente, es un accidente catastrófico, ¿no? Lamentable que nos trajo mucho dolor, ¿ok? Reformulando un poco la manera de gestionar la información para la prevención de estos accidentes, vamos a ver la visión retrospectiva, el pasado, qué fue lo que pasó, cuánto, con qué frecuencia, la visión actual, el presente, ¿no? Lo que hablábamos de la variable de tiempo, dónde ocurre el accidente, por qué está ocurriendo, qué acciones son necesarias, importante analizar las causas, y la visión futura, ¿qué es lo que pasaría si se repite? ¿Qué pasa si continúa esta tendencia? ¿Cuáles son los riesgos potenciales? ¿Ven? Estas son todas las preguntas y todo el análisis que tenemos que hacer para gestionar la información correctamente. ¿A dónde queremos llegar? Desarrollar un plan de trabajo que permita que toda la información adecuada, tenemos que tener la información clasificada y organizada, esté en el momento preciso, en un formato que sea fácil y sencillo de poder entender, ¿no? No es que sean gráficas muy complejas, que nadie pueda entender, que sea de fácil acceso para la persona que lo necesita, ¿no? Y que ayude en la toma de decisiones, finalmente, para conseguir implementar todas estas estrategias y los objetivos. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando modelos de madurez, ¿no? La madurez analítica. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí vienen todas las herramientas de búsqueda, los informes, digamos, toda la estadística. ¿Por qué ocurre? Herramientas de visualización, el análisis, ¿no? El análisis que es muy importante. ¿Qué está ocurriendo ahora? Cuadros de mando, ¿no? Información, indicadores, que lo vamos a hablar también, estadísticas, qué está ocurriendo ahora, y la predicción, ¿qué podría ocurrir? Si la tendencia va por ese camino, entonces ya podemos predecir qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Ahí viene la inteligencia de negocios, el análisis predictivo. Vamos a conversar también del tema de indicadores. ¿Qué son los indicadores? Bueno, indicadores creo que todos tenemos, todos necesitamos los indicadores, ¿no? No podemos mejorar lo que no podemos medir. Tenemos que medir, tenemos que evaluar si cumplimos o no con un objetivo, si cumplimos o no con un proceso. Este indicador tiene que ser medible, ¿ok? Cuantitativa o cualitativamente. Debe tener una meta, debe tener una unidad de medida, una frecuencia de medición, un responsable que ingrese estas unidades de medida en los tiempos, que nos permita monitorear, ¿no? Si estamos cumpliendo o no con estos objetivos o con estos procesos, ¿ok? En seguridad y salud ocupacional tenemos indicadores de impacto y también tenemos los indicadores de gestión. Los indicadores de impacto miden todos los resultados. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar los indicadores de tasa de accidentabilidad, los índices de frecuencia, los índices de la lesión, si es una lesión incapacitante, que tiene ausentismo, horas hombre, los costos del accidente, ¿no? Todos estos indicadores que nosotros ya conocemos, el índice de frecuencia de incidentes tiene una fórmula con horas hombre, con tiempo perdido, ¿no? Nos mide cuál es la severidad de estos incidentes con tiempo perdido en un periodo de tiempo. La tasa de incidentes registrables. Todos estos indicadores son los que utilizamos para medir el desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos también los indicadores de gestión, que son los que van a medir la eficacia o la eficiencia, o cómo estamos cumpliendo con este proceso de seguridad y salud. Por ejemplo, estamos cumpliendo con las inspecciones, los resultados de las inspecciones, las capacitaciones, los simulacros, los planes de respuesta ante una emergencia, el cumplimiento de los programas de seguridad y salud, las mejoras, estamos implementando las acciones correctivas. Estas acciones correctivas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Deben tener un tiempo, un responsable, una fecha límite, ¿no? Y monitorear el cumplimiento, las observaciones preventivas, los temas financieros, que son importantes también en todas las organizaciones. ¿Por qué es importante medir? Bueno, esto está clarísimo, necesitamos saber qué es lo que está pasando,
¿Qué es lo que está ocurriendo? Si estamos en verde, en ámbar, en rojo, y tomar acciones. Vamos a tomar decisiones en función al resultado de los indicadores, ¿no? La eficiencia, el desempeño de la organización, las tendencias históricas a través del tiempo, si la organización va por el camino correcto o no. Esto nos va a dar el resultado de los indicadores, que finalmente nos permite tomar decisiones y poder tomar acción, ¿no?, sobre esto. Los indicadores de seguridad y salud constituyen el marco para evaluar hasta qué punto protegemos a los trabajadores de peligros y riesgos, ¿no?, relacionados con el trabajo. Estos indicadores son utilizados por empresas, gobiernos, ¿no? Y supervisamos toda la aplicación de estos programas, ¿no? Es importante que estos indicadores podamos hacer seguimiento si estamos cumpliendo con el tema de las inspecciones, las capacitaciones, los simulacros. Hablábamos de actualmente, con esta coyuntura actual, nosotros debemos implementar en todas las organizaciones, creo que ya van a salir en estos días, el día lunes se va reactivando un poco ya la economía y se van a reactivar algunas actividades. Entonces van a salir, yo creo, protocolos y medidas que las organizaciones deben implementar, ¿no?, para sus colaboradores. Implementar protocolos de seguridad, protocolos de ingreso, EPPs, mascarillas, guantes, el tema del alcohol, ¿no?, respetar los 2 metros de distancia, probablemente cambien los horarios de trabajo. Entonces, las organizaciones ahora tenemos un reto bastante grande de poder implementar todas estas medidas para la prevención, ¿no?, para la prevención del contagio, de este tema sanitario que tenemos hoy en día, y seguir monitoreando y velando por la seguridad y la salud de todos nuestros colaboradores, ¿ok? Y los indicadores son importantes porque si no tenemos indicadores que nos ayuden a medir si vamos bien o vamos mal, entonces no podemos tomar decisiones y tomar acción para revertir alguna situación o para prevenir, ¿no? Y todas estas herramientas de análisis predictivo, que lo que buscan es la prevención, el que podamos tener información futura de lo que va a pasar en las organizaciones para tomar decisiones, para tomar acción y evitar todas estas situaciones, ¿no? Finalmente, yo me quedo con esto: la seguridad no es un lema, es una forma de vida, ¿no? Actualmente estamos en esta situación, en cuarentena, y yo creo que tenemos que incorporar todos estos temas que son nuevos, que van a impactar en nuestra forma de vida, que van a cambiar nuestra forma de vida, porque creo que ya lo cambiaron. Ya ahora, para poder salir, necesitamos utilizar una mascarilla, necesitamos utilizar guantes, necesitamos implementar un protocolo dentro de nuestra casa, dentro de nuestra vivienda, de seguridad, con el alcohol, desinfectarnos y tomar todas las medidas. Yo creo que esto se va a incorporar, bueno, ya está incorporado en nuestra vida. El día lunes, que vamos a irnos reincorporando poco a poco a estas actividades dentro de las organizaciones, a esta actividad económica, tenemos que tener mucho cuidado. Y es lo que justo les ponía en el árbol, ¿no? Cuidado de uno mismo, cuidado del entorno, cuidado del otro, cuidado del planeta. Entonces, finalmente yo me quedo con que la seguridad no es un lema, es una forma de vida, y todas estas herramientas analíticas que hemos visto el día de hoy, que nos sirven para predecir el futuro, para saber qué es lo que puede ser probable que suceda en función a los datos históricos, a lo que hemos venido observando, a toda esta información que tiene que ser perfectamente tratada y analizada para que realmente nos agregue valor y nos lleve al cumplimiento de los objetivos y de la estrategia de las organizaciones, ¿ok?